Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en este encuentro en el que semana a semana, junto a Fanny Vega, hablamos aquí en Canal Metro de política, producción y trabajo. En una semana intensa, con muchos acontecimientos, con recordatorios que son importantes para nuestra vida democrática, qué mejor que hablar de las cosas que nos pasan a todos, a los argentinos, especialmente a los argentinos que muchas veces cuando nos tocan el bolsillo hay muchos sectores que a veces piensan que la democracia no les sirve para solucionar sus problemas. Bueno, hubo un gran personaje de estos años de democracia que dijo: yo les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Pero así son las cosas, es la economía, siempre se trata de la economía. Y los intereses tienen distintas expresiones políticas, por eso es que uno a veces no sabe si lo que prima sobre la sociedad es la política o es la economía, pero las dos cosas están siempre emparentadas. Y una de las cosas que tenemos que observar y que es bueno que compartamos aquí con usted en esta especie de espacio de información y reflexión, y es este problema que se está presentando con la vivienda en Argentina. Digamos que no estamos en las épocas peores del déficit habitacional que hemos tenido en nuestra historia reciente, en los últimos 30 años, por acotar a un plazo determinado. Pero estamos en un punto en el que hay quienes se quejan porque no pueden acceder a la vivienda, y estamos en el punto en el que, así como hay quienes se quejan de que no pueden acceder a la vivienda, hay quienes se quejan porque no pueden vender viviendas. Entonces, es una contradicción aparente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que los precios de las propiedades, mientras el dólar estuvo quieto, se sobrevaluaron en dólares, porque aumentaron sus precios en dólares por distintas razones. Una de ellas, quizás la menos expuesta en la superficie a través del periodismo, es que probablemente la presión sobre los precios inmobiliarios se haya dado a partir de la existencia en el mercado de dineros que no necesariamente eran dineros blancos. Estamos hablando de probables operaciones de lavado de dinero en el mercado inmobiliario. Tenemos muchísimos ejemplos en los que siempre existe el espacio, aunque sea mínimo, para esa sospecha. Y así, con la presión de expectativas inflacionarias, con la presión de esta sobredemanda que se agotó en algún momento, y hoy tenemos, por ejemplo, empresarios inmobiliarios que me dicen, Ricardo, no le podemos alquilar en Nordelta, por ejemplo, no le podemos alquilar a nadie un departamento que tiene $1.200 de expensas mensuales. Y tenemos que entender que esto no es gratis para la sociedad. Durante el año 2012 cayeron en la ciudad de Buenos Aires un 27% las escrituraciones de departamentos, las operaciones de compra y venta inmobiliaria. En los primeros 2 meses del año, en enero-febrero 2013 contra enero-febrero del 2012, cayeron 43% las operaciones inmobiliarias. Entonces, tenemos que preguntarnos qué debe pasar con este mercado. En este momento tenemos una situación en que los precios relativos empiezan a distorsionarse por lo que sucede en la economía real y por lo que proyectan las expectativas de distintos sectores en cada mercado. Entonces, hay que buscar un punto justo, un punto de equilibrio. Lo que sucede en el mercado inmobiliario metropolitano no es lo mismo que sucede en el mercado inmobiliario en el interior del país, donde sí la pacificación ha sido mayoritaria en otras épocas y hoy ha sido más fácil conducir ese proceso. Pero sin embargo seguimos teniendo precios distorsionados en el mercado, por lo menos distorsionados frente al poder adquisitivo del salario real, porque seamos claros, usted que tiene un buen salario hoy no tiene acceso a un crédito hipotecario, salvo a través de este plan oficial que afortunadamente está generando un espacio de reactivación del mercado interno, por ejemplo, para los materiales de construcción. Esto es importante. El mercado inmobiliario está quieto por un lado, pero por otro lado, los problemas habitacionales tienden a encontrar un canal, al menos a través de la política oficial, que no existe a través de la banca privada. Y la banca privada es el gran protagonista en esto porque frente, por ejemplo, a la
tasa que se le aplicó a la moratoria fiscal anunciada ayer por Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, pensemos una tasa de 1,35% mensual para las facilidades de pago de las contribuciones fiscales adeudadas. Esto significa una tasa de 16,2% anual. Los bancos hoy, por un préstamo personal, están cobrando 44%, entre 40 y 50% de interés anual, y realmente es una barbaridad. Aún frente a las peores expectativas inflacionarias que tenemos en distintos mercados, esto es una barbaridad. Y tenemos que ajustarnos a una nueva realidad. ¿Qué debe pasar? Deberíamos ir a una deflación de precios en distintos mercados de la economía argentina. Esto es algo que hoy los economistas todavía no se lo plantean. Y creo, Fanny, que tampoco se lo están planteando nuestros gobernantes o nuestros líderes políticos. Pero alguien tiene que ponerlo sobre la mesa. Este es uno de los temas que son parte de nuestra agenda, de la suya, en política, producción y trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y decíamos en el comienzo, una semana esta, la que hemos conmemorado el 24 de marzo, que nos debe hacer reflexionar seguramente por muchas razones a los argentinos. Y para eso hemos convocado hoy a una abogada defensora de los derechos humanos, que es Alicia de Oliveira. Gracias, Alicia, por venir al programa. No soy de Oliveira porque no soy portuguesa. Muy bien. Soy gallega, hombre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Alicia Oliveira, directamente. Y está también acompañándonos un periodista, que es Jorge Raventos. Y con los dos, una de las cosas que queremos tratar de discernir ante ustedes en este espacio es qué pasó en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se dio hace 37 años aquel golpe de Estado más sangriento de nuestra historia como sociedad. Alicia, ¿cómo podemos analizar ese momento tan trágico y sus consecuencias para la sociedad argentina? Bueno, yo respecto al 24 de marzo como historia trágica de la Argentina diciendo, de última, es el resultado de una larga historia trágica en la Argentina. Las modificaciones a las Fuerzas Armadas empezaron mucho antes con la intención de hacer esto. A mí me dolía mucho, después del 24 de marzo, oír que decían, parecía que ese día todos los militares se pusieron malitos de golpe, como si los hubiera tocado el diablo. Y no es así, pero lo que pasa es que la clase media lo sintió de esta manera, porque en las otras etapas o era gente muy estructurada políticamente, o eran los morochos que tomaban las fábricas por Perón vuelve. Entonces no se sentían tocadas. La clase media fue tocada en esta oportunidad después del golpe del 24 de marzo del 76. Fue un golpe terrible, donde ya se sabía lo que iba a pasar, ¿eh? Se sabía porque los diarios publicaban de quién iba a ser el gabinete a partir del golpe. Durante un mes y pico tuvimos el gabinete en ese momento. Y yo desde el juzgado tuve dos situaciones que me marcaron claramente lo que iba a ocurrir. Uno fue el hermano de Mariano Pujada, ¿se acuerdan de Mariano Pujada? Sí, sí. El que mataron en Trelew. Su familia fue asesinada en Córdoba. Ellos eran una familia grande, los padres eran catalanes, habían venido a la Argentina, no porque fueran republicanos, sino porque no lo soportaban a Franco, porque era gente muy católica. Y tenían una granja, algo, y vivían con sus hijos, sus nueras y todo lo demás. Una noche llegaron, se los llevaron a todos, y a un kilómetro y medio, al mejor estilo estalinista, le pegaron un tiro en la nuca a todos. Pero dejaron un chiquito de 11 años y una nena, y el chiquito reconoció a alguien de los que estaba en la patota. Entonces, y tenía un hermano que estaba en una clínica con su mujer, porque la mujer había empezado con trabajo. Entonces le habían quedado 3 afuera, y los empezaron a buscar. Cuando los hermanos se querían ir a España, pero el chiquito no tenía pasaporte. Entonces
un día yo estaba en el juzgado, viene una persona y me dice que quieren hablar conmigo. Bueno, la historia era que querían sacar al chiquito del país como hacían. Entonces yo le digo, pero van con la partida de defunción de los padres a ver al juez civil de Córdoba y les tiene que dar la autorización para el pasaporte. Ya fuimos, nos echaron. Bueno, la conseguimos, conseguimos el pasaporte, no me pregunten cómo, porque pues ahí ya me dijeron que me iban a hacer el juicio político, pero no importa. Yo me acuerdo cuando me llaman y me dicen que me van a hacer el juicio político, pero bueno, muy bien, el día que yo tenga que ir a declarar a la Cámara de Diputados, yo decir que si a mis hijos les pasen lo mismo, aparezca una juez que se atreva a hacer esto. Porque si el Estado no puede defender la vida de un chico de 12 años, ¿qué va a defender? ¿La independencia del Poder Judicial? Pero no había mucha, Alicia Oliveira, en ese momento, mucha gente que estuviera dispuesta a hacerlo, por miedos callaban, o porque realmente todo el mundo terminaba diciendo socialmente, y bueno, está bien que los militares pongan un poco de orden. Por supuesto que los militares pongan orden. Y después de eso, otra vez, me vino a ver, desde una comisaría me vino a ver el comisario, porque había habido un secuestro en Callao y Juncal, o Callao y Arenales, y habían quedado dos chicos chiquitos, una chiquita que debía tener 1 año y medio, 2, y un bebé. Se habían llevado a los padres y les dijeron, llévalos a Casa Cuna que después los vamos a buscar. Yo debo haber puesto una cara de terror porque me dijo, no fuimos nosotros, doctora, fue el ejército. Es decir, el ejército ya había salido en la última etapa, lo que se conoció como la noche de Villa Freud, donde se llevaron a los psicoanalistas. Sí, es cierto. Había elementos como para tener miedo. La gente no estaba contenta, yo no sé por qué, pero estaba contenta. No veían lo que estaba pasando, no veían que pasaban los patrulleros con las identificaciones tapadas. ¿Por qué tenían tapadas las identificaciones? Porque iban a hacer secuestros. El 23 de marzo del 76, yo era estudiante de periodismo en la Escuela Superior de Periodismo de Mendoza. Y cuando llegaba a la escuela, en la esquina, a media cuadra del ingreso a la escuela, había un retén policial. Me pidieron documentos, me detuvieron y me llevaron a una comisaría. Sin embargo, allí, casi pasada la medianoche, uno de los mismos agentes policiales que me llevó se dio cuenta que yo era estudiante de periodismo y me dijo, toma tu documento, andate de acá, no te pares en ningún lado, tomate un taxi hasta tu casa, porque si saben que sos de la Escuela de Periodismo la vas a pasar muy mal. 2 meses después, solamente éramos 15 los alumnos que estábamos allí de regreso en la Escuela de Periodismo de Mendoza. Y esta es una historia que no se conoce, porque hay muchas historias que no se conocen, particularmente la de 127 periodistas que están desaparecidos. Solamente se conoce la historia de algún modo de Rodolfo Walsh, de Sajón, que fue el director del diario El Cronista Comercial, y algunos otros, pero 127 periodistas desaparecidos en un gremio que tal vez en ese momento, Jorge Raventos, no éramos más de 2000 periodistas en todo el país. No tengo la estadística, pero sí, no estaba tan desarrollado el periodismo. Los afiliados al gremio de prensa éramos muy pocos. Sí, era muy poquito, sí. Aunque había una federación, había 2 gremios en la ciudad de Buenos Aires. Estábamos la Unión de Trabajadores de Periodistas de Buenos Aires y la Asociación de Periodistas. Y el Sindicato de Trabajadores de Prensa, que era la estructura nacional. La Unión no existía, creo todavía existía la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Asociación de Periodistas, después fue Unión, sí. Que era, en ese momento, era la organización más radicalizada, aun cuando había sido creada como una especie de organización de élite para diferenciarse del sindicato de prensa, que reunía a periodistas y al resto de personal periodístico, no periodístico de las empresas. Mientras que la asociación había sido creada como una especie de organización de élite, solo de periodistas. Solo para periodistas, pero las cosas cambian, las organizaciones también. Éramos pocos y hay que reconocer, recién Alicia planteaba una cosa importante, ¿no? Que es el tema que el golpe de Estado es un golpe donde está involucrada la clase media y ya no se golpea solo contra trabajadores o contra la negrada, como había sido en golpes anteriores, como el golpe del 55. Aquí había
algo de Montescos y Capuletos, porque teníamos clase media de los dos lados. Teníamos clase media del lado golpista y clase media de una participación muy fuerte del lado de los grupos revolucionarios. Primos estaban de un lado y del otro, los Alzogaray, en muchísimos casos. Uno nota hoy, cuando aparecen notas históricas, que hay personajes que habían estudiado juntos, que formaban parte de las mismas familias, y unos estaban del lado A y los otros estaban del lado B. Y si uno mirara la historia, vería que en el momento del auge de la juventud peronista, Montoneros, etcétera, el año 72-73, que es la gran conversión de la clase media hacia el peronismo, se veían una cantidad de balcones embanderados cuando manifestaban los montoneros. Esos mismos balcones, muchos de ellos, se embanderaron cuando vino el golpe de Estado. Y también esos balcones se embanderaron cuando vino la acción judicial contra los militares que habían, digamos, ha habido una serie de cambios en la clase media, de cambios espirituales, que la llevaron a favorecer mayoritariamente a la corriente de los montoneros, a las corrientes de izquierda en la década del 70, principios, que luego se hastiaron, muchos de ellos, y esperaban que viniera el orden militar, y que luego se aterrorizaron de los efectos de aquello que habían querido y esperaron que viniera Alfonsín, la democracia, y que hiciera justicia con todo lo que había pasado. Digamos, hemos asistido en todo ese periodo a una especie de gran movimiento político-espiritual de la clase media, que fue de un lado al otro. ¿Y hoy dónde está la clase media? Hoy yo lo que veo es una gran atomización. Veo una gran atomización, porque cuando uno ve, por ejemplo, es una atomización que mi impresión es que la figura de Bergoglio puede ayudar a modificar, pero cuando uno ve, por ejemplo, actos como el del 18N, fue el 18 de noviembre, ¿no es cierto? Esa gran manifestación fue una enorme manifestación de muchísima gente que estaban juntos, pero eran como burbujas. Yo tuve la experiencia, yo estuve ahí y bajé a tomar el subterráneo al terminar la manifestación en la estación Perú, y conmigo en esa estación y en la siguiente bajaban muchísimos manifestantes que habían estado todos juntos y a veces cantando y bailando de la mano en la superficie. Cuando bajaban al subte, ese subte que era un subte de manifestantes, todo volvió a ser como si fuera un subte de personas que volvían del trabajo. Los pequeños grupos hablaban entre sí y nadie hablaba en común. Me parece que esa atomización es porque había expresión de hastío, pero todavía no había un sentido. Y Bergoglio quizás nos esté ayudando a reflexionar sobre el sentido. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver sobre este punto. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos en Política, Producción y Trabajo con Jorge Raventos, con Alicia Oliveira. Alicia, Jorge introdujo un tema. Después de la experiencia que nos deja aquel golpe de Estado, el último golpe de Estado de los militares en el 76, ¿qué es lo que aprendió la sociedad argentina, la clase media argentina, y particularmente qué puede aportar en este momento, teniendo en cuenta que usted conoce mucho al hoy Papa Francisco,
antes cardenal Jorge Mario Bergoglio, ¿qué puede aportar esa presencia en el escenario político mundial para tratar de cohesionar a la sociedad argentina tras objetivos que pueden ser más favorables para el desarrollo nuestro desde el punto de vista social? Bueno, yo no creo que Jorge Bergoglio, para mí, sea mago. Va a hacer lo posible para ocuparse de los pobres, de los necesitados. Ojalá se pueda entender lo que está haciendo y haya modificaciones. Es muy difícil, la gente es muy racista, muy racista. Ser de la clase media parece que pertenecer a una élite. Sí, no sé, ser hija de la reina de España y del rey de España, que algunos problemas familiares tienen, pero bueno, nadie los quiere ver. Y es difícil. Está muy deteriorada la sociedad argentina, es decir, lo que decía Raventos de esa manifestación, que era una atomización, es decir, se juntaron miles de átomos, pero ninguno pensaba lo mismo. ¿Y eso significa que usted tampoco tiene esperanza o no cree mucho que, por ejemplo, Cristina de Kirchner, que estuvo allí saludándolo al Papa, y usted misma, que estuvo formando parte de la comitiva, se levantara en el medio de la misa y le diera a usted particularmente el beso de la paz? Yo creo que el beso de la paz de Cristina fue simbólico. Yo estoy convencida de eso. Estoy muy agradecida que haya simbolizado eso públicamente, y eso da esperanzas. Simbólico diciendo hagamos las paces con Bergoglio. Sí, sobre un poco todo, a eso me refiero. Porque Alicia de Oliveira, lo vamos a decir para quienes no lo saben, Alicia estuvo defendiéndolo particularmente, porque lo conoce mucho a Bergoglio, de algunos ataques que había venido de algunos sectores de las filas kirchneristas, ¿no? Sí, a ver, era prensa fundamentalmente. Fundamentalmente, sí. Operaciones. Eran cuestiones ajenas al gobierno, al menos en las formas. El periodismo parece que siempre está en el foco de las tormentas en los últimos 30 años, 37, 40 años de historia. Acá y en el mundo, porque en realidad lo que para la revolución industrial fue la metalurgia, hoy es la industria de la comunicación. La industria de la comunicación está en el centro del desarrollo tecnológico de esta época y lógicamente el periodismo, los actores periodísticos y los actores de la comunicación adquieren una relevancia que está por encima, diría yo, de las individualidades. Es el sector. Incluso uno podría decir, estamos en una época de los flujos, por eso pierden importancia los gremios como el metalúrgico relativamente y la ganan los que manejan flujos, como los camioneros, para dar un ejemplo. Estamos en otra época. Ahora, el periodismo además tiene que ver, los flujos que maneja son flujos simbólicos que generan o intentan generar sentidos. Y me parece que ahora estamos entrando en una etapa de discusión de los sentidos, del sentido de las cosas. Lo que se llamó el relato durante esta década fue el intento de dar un sentido que, a mi juicio, tomando algunos elementos de verdad, generaba una distorsión, muchas veces facciosa, y la utilización de los elementos de verdad para inhabilitar o descalificar o intimidar a sectores que no eran responsables por eso. El caso de Bergoglio nos ayuda a entender cómo muchas veces se ha utilizado el ataque, la denuncia o la calumnia de una manera facciosa, para desarrollar una línea política más que para hablar de la verdad y de la justicia. ¿El mensaje de Bergoglio puede ser un mensaje conciliador para la sociedad después de haber vivido estas décadas traumáticas? El mensaje de Bergoglio es un mensaje conciliador. Esperemos que la sociedad lo oiga. Yo les voy a contar algo que me pasó con la prensa, no voy a decir cuál, obviamente. La vez pasada me hacen un reportaje, me preguntan sobre mi relación con Jorge, qué había pasado. Yo en un momento tuve que estar prófuga y estuve escondida en la casa de Nilda Garré. Y entonces, cuando yo empiezo a hablar de Nilda Garré, es decir, que ella me había tenido en su casa, generosamente, lo cortaron. Dejaron que yo no hablara bien.
empezaron a decir que Nilda Garré era una mentirosa, que no lo defendía a Jorge. No es cierto. Mis chicos que estaban mirando, mamá, te cortaron. Entonces, anoche estuve en un programa, digo, voy a hablar de Nilda Garré, pero por favor me escuchen y no me corten. Dije, porque es injusto lo que hicieron. Todavía se siguen usando esos métodos. Sí, sí. Jorge, en un minuto, los periodistas, ¿estamos aprendiendo de nuestra propia historia como sociedad? Creo que sí, creo que todos aprendemos. Ahora, las maneras de aprender son raras. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y nosotros, ¿quién lo dijo? Bueno, Bergoglio es una frase que repite, es una frase clásica, sí. Pero me parece que nosotros aprendemos equivocándonos mucho. Es la manera de aprender. Y después sería bueno que se respetara a los periodistas, porque hay cada uno que dice que es periodista. Bueno, algún día se van a tener que poner las cosas en el lugar. Los De locutores eso hay seremos mucho. locutores y los periodistas serán periodistas. Pero por lo pronto está bien que hubo una época en que había una sectorización, casi confrontación entre periodistas y locutores. Sí, sí. Bueno, es una etapa corporativa. Por ejemplo, los locutores tenían el monopolio de decir, de leer los noticieros, de leer las noticias en la radio. De leerlas, pero no de comentarlas. Pero eso no es de lo que dice el comentarlas. estatuto del periodista, ya que estamos aquí en esta defensa de gremios o de actividades. Pero yo no me estoy refiriendo a la diferencia entre locutores y periodistas, me estoy refiriendo a otras personas que aparecen. Seguro. Pero está bueno marcarlo porque ha habido, a 37 años de aquel golpe trágico, ha habido periodistas que han tenido, en lo largo de estos años, han tenido conductas absolutamente dignas, como estos que mencionábamos, 127 periodistas desaparecidos. Recuerdo la agencia Telam, tal vez te recordarás, Jorge, despidió a más de 100 periodistas el 24 de marzo. Uno de ellos fue Fernando del Corro, Pascual Albanese y otros que lamentablemente han fallecido o han desaparecido. Efectivamente, y muchos, no podríamos, me parece que sería injusto en este contexto no recordar a Susana Biau, que acaba de morir, y que fue una periodista ejemplar que sufrió, como muchos otros periodistas, esta etapa, ¿no? Alicia también conoció a Susana Biau. Sí, la conocí mucho a Susana Biau, su hijo era compañero de mi hijo del colegio, además de otras situaciones, pero yo quiero recordar a un periodista cuyo nombre es una vergüenza, pero tengo mis negaciones. No recuerdo, que era de nombre Ernesto, vos por ahí te vas a acordar, yo lo conocía mucho, desapareció en el 76. Y el otro día yo fui a la Facultad de Filosofía porque mi hija se recibió de doctora y estaban todas las fotos de los desaparecidos de la facultad. Entonces yo me acerqué a mirar y lo vi. Y estaba mi nieta a mi lado, abuela, ¿qué te pasó? Me dijo. Se me caían las lágrimas. Me había olvidado su cara. Es terrible. Esto es la desaparición. Olvidarse de la cara de que desapareció. Es un dolor muy grande, ¿eh? Es un dolor muy grande. Muchísimas gracias por esta última reflexión, Alicia Oliveira. Gracias, Jorge Raventos, por estar aquí, porque así y como esta anécdota que acaba de contar Alicia, no tenemos que olvidarnos nunca de que hubo un 24 de marzo, todo lo que significó desde 1976 en adelante, con todo lo que significó para atrás también, como bien decía Alicia Oliveira, y tenemos que pensar que no vamos a tener una sociedad equilibrada, sana, sino resolvemos todas estas contradicciones de la sociedad a través de la política, de la producción y también del trabajo.